días a todos ustedes. Agradecemos a Buenos días. los compañeros de la prensa que nos acompañan esta mañana, en donde tenemos información importante que darles a conocer. Voy a leer un posicionamiento del movimiento en defensa de la legalidad, la democracia y la transparencia en el SPUM y en la Universidad Michoacana. Frente a la modificación del contrato colectivo de trabajo de los profesores de la Universidad Michoacana que pretende realizar en los próximos días de manera ilegal y a espaldas de la base sindical el Comité Ejecutivo del SPUM ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en las cláusulas de la jubilación y la pensión 131-137, los profesores integrantes de este movimiento manifestamos lo siguiente. Hasta el día de hoy hemos defendido por las vías legales nuestro derecho a mantener un contrato colectivo de trabajo que nos garantice una jubilación y pensión dignas. Hemos solicitado a las autoridades universitarias que nos informen mediante un diagnóstico de la situación financiera que guarda la universidad. Nos hemos manifestado en contra de que se nos lleve a una reforma laboral a ciegas, la cual consideramos que no resolverá por sí misma los problemas financieros. Hemos sido críticos frente a un conjunto de prácticas dolosas relacionadas con la elección ilegal del actual Comité Ejecutivo del SPUM. Las dos tomas de nota que otorgó Gil Arturo del Río, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, universitario, miembro del SPUM y administrador de una bolsa de dinero superior a los 6 millones de pesos depositados por el rector de la universidad a razón de un conflicto artificialmente generado en el Tlumbac. También señalamos las acciones ilegales ocurridas los días 9, 10 y 11 de octubre del 2019, en donde el Comité Ejecutivo del SPUM, a espaldas del gremio sindical, pretendió realizar un Congreso General de Representantes Ordinario 37 fuera de las instalaciones del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, sin la declaración del quórum por parte del presidente de la Junta de la Comisión Autónoma de Vigilancia, el ingeniero Fernando Moreno, tal como lo establece nuestro estatuto, modificando de forma ilegal las conclusiones de los congresos 34, 35 y 36, los cuales impiden modificar el régimen de jubilaciones y pensiones existentes. Los agremiados y congresistas denunciamos estas anomalías e informamos mediante diversos oficios al doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la SEP, a la doctora Carmen Enerina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior, al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, al rector de la Universidad Michoacana, doctor Raúl Cárdenas Navarro, y a los miembros del Consejo General del SPUM y delegados al Congreso General de Representantes 37, en donde no hubo declaratoria de quórum y se detectó un padrón rasurado y poco confiable. En estas reuniones ilegales, el secretario del Comité Ejecutivo del SPUM, ingeniero Jorge Luis Ávila Rojas, inhabilitó fuera de la norma y procedimientos y usurpando funciones de las comisiones autónomas a 23 sindicalizados, pues son las comisiones autónomas de vigilancia y de honor y justicia a las que realizan los procesos de denuncia y dictamen. Sin embargo, mediante oficios firmados por él, notificó que los profesores opositores a la reforma y varios de ellos integrantes del Consejo General quedaban sin derechos y prestaciones sindicales por un año. Aún hoy siguen sin voz ni voto dentro del Consejo General. También denunciamos públicamente la manera en que el Comité Ejecutivo permitió en 2 ocasiones la presencia del rector dentro del Consejo General, violando la Ley Federal del Trabajo, artículo 133, fracciones 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17 y 18. El Comité Ejecutivo convocó el 13 de diciembre de 2019 a las bases para que emitieran opiniones y observaciones a la propuesta de reforma del rector para generar un consenso
pero que en último momento convirtió de manera arbitraria en números. Dicho procedimiento careció de metodologías que permitieran sondear una opinión y la construcción de estadísticas confiables. Sus resultados fueron arbitrarios. Aún así, el respaldo a dicha propuesta fue del 13% del padrón total de agremiados. El Comité Ejecutivo firmó y depositó un convenio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que la base sindical no conocemos, que mutila la cláusula 137 a la 131 a la 137 de nuestro contrato colectivo referente a las jubilaciones y pensiones a espaldas del gremio sindical. Se nos solicitó que a cambio del pago de nuestros salarios devengados, las 2 quincenas de diciembre del 2019 y el pago de aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones, accediéramos a reformar nuestro régimen de jubilaciones y pensiones, lo cual no aceptamos. El 31 de enero nos pagaron un 25% del aguinaldo y las 2 quincenas de diciembre, pero a los trabajadores del sindicato hermano del SUAUM, Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana, no les pagaron nada, porque ellos no aceptan dicha modificación. Por esta razón, estalló la huelga de profesores el 17 de enero en la Universidad Michoacana y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Gil Arturo del Río, la declaró de puertas abiertas. Era la segunda vez que lo hacía. En el 2017 también la declaró así, siendo que dicho presidente de la Junta es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana y tiene su afiliación vigente con el Sindicato de Profesores, lo que muestra conflicto de interés. El levantamiento de la huelga ocurrió sin consultar a las bases y se firmó sin el consentimiento de las mismas en asambleas seccionales y en Consejo General, y sin haberse cumplido las peticiones de la huelga. El 17 de febrero, el Comité Ejecutivo realizará la firma del contrato colectivo de trabajo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero no se ha presentado el proyecto de contrato colectivo de trabajo 2020 ni ha sido dado a conocer a las bases. No hubo mesas para reparar violaciones entre la patronal y el contrato colectivo de trabajo, y el Comité Ejecutivo argumenta que puede firmar lo que sea sin consultar a las bases. Hacemos un llamado a las sesiones sindicales para declarar nulo el convenio celebrado entre el Comité Ejecutivo y el Rector por ser ilícito y contrario al contrato colectivo de trabajo 2019 y a los estatutos, ya que no fue aprobado por ningún Congreso General de Representantes y se pretende indebidamente la modificación de cláusulas del contrato colectivo referente a pensiones y jubilaciones que tampoco fueron aprobados en un Congreso General, ni tampoco el proyecto del contrato colectivo de trabajo 2020. El convenio es nulo por ser ilícito de pleno derecho. Hacemos un llamado a las secciones sindicales para tomar el acuerdo de declarar que el Comité Ejecutivo carece de atribuciones para negociar las pensiones y jubilaciones. Toda la propuesta de la autoridad que pretenda la modificación del contrato colectivo 2020 en materia de pensiones y jubilaciones deberá ser aprobada o rechazada por las bases sindicales. Ni el convenio celebrado entre el Comité Ejecutivo del SPUM con el Rector, ni el proyecto de contrato colectivo 2020 en el clausulado relativo a las pensiones y jubilaciones fueron aprobadas en congresos generales y de ahí resulta su nulidad e ilicitud. Sobre el levantamiento de la huelga, estamos claros que no hubo allanamiento, sino convenio entre el Comité Ejecutivo del SPUM y el Rector sin consentimiento de los trabajadores. Lo que observamos es un acuerdo entre las partes y el Comité Ejecutivo levantó la huelga sin consultar a los trabajadores, violando nuevamente la Ley Federal del Trabajo. Lamentamos las dilaciones de las instituciones de la Cuarta T en la resolución de los conflictos laborales a favor de la clase trabajadora, como es el presente caso. Hacemos un extrañamiento público al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por no estar a favor de los intereses de los profesores y de los trabajadores de la Universidad Michoacana. El Movimiento por la Legalidad, Democracia y Transparencia en el SPUM y Universidad Michoacana hace un llamado a los profesores a defender su derecho a la pensión y a la jubilación.
Compañeros de la prensa, de los medios, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. El día de hoy quiero pedirles a ustedes que una vez más antepongan la ética profesional de ustedes a la situación que estamos viviendo en la Universidad Michoacana. Más de alguna vez, más de alguno de ustedes nos ha dicho, son las mismas caras que vemos siempre en las ruedas de prensa, pero quiero pedirles que reflexionen un poquito sobre los resultados de las votaciones que se dieron al interior del SPU, cuando se acordó que nos fuéramos a huelga y después cuando se acordó continuar con la huelga, y se dan cuenta que la cantidad de compañeros universitarios que han empezado a tener confianza con todo lo que hemos estado haciendo nosotros está muy creciente, muy creciente. El día 12 de noviembre del año 2018, las votaciones que votaron a favor de las comisiones autónomas fueron 150% más que las del comité, y el mismo comité la está desconociendo. Pero el capital político que ha logrado la defensa de la universidad y del contrato colectivo ya ha crecido sustancialmente. ¿Por qué ha sido esto? Porque nosotros estamos totalmente seguros que nos estamos ajustando al derecho, que nos estamos ajustando al artículo 1 constitucional, que dice claramente: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales. Y tenemos fe en esto que establece la Constitución y en eso que establece los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y lo que nos da derecho a las garantías de su protección. Por eso hemos recurrido a diferentes instancias. Y también dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo cual quiere decir que las interpretaciones que ha hecho Gil Arturo del Río, las que ha hecho el rector, las que ha hecho el comité ejecutivo, las que ha hecho el jurídico del sindicato, contrarias, por cierto, a los trabajadores, han sido totalmente fuera de lo que establece tanto la Constitución como los tratados internacionales. Por lo tanto, de acuerdo a este artículo 1 de la Constitución, no tienen validez. También dice claramente que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cuando hablamos del principio de progresividad, estamos diciendo que no se puede dar menos a los trabajadores, se tiene que dar más, porque estamos avanzando bajo un principio de progresividad. Y por lo tanto, esto que quieren hacer con el sistema de jubilaciones y pensiones es contrario totalmente a este principio de progresividad, es contrario totalmente a los derechos humanos, laborales y de seguridad social. Y también dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por ese motivo, hemos nosotros tenido que salir del ámbito de la universidad, hemos tenido que salir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, hemos tenido que ir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y directamente pedir la intervención del Procurador Federal de la Defensa del Trabajo en Michoacán. Y me voy a permitir darles una pequeña lectura al último documento que entregamos en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Dice: los suscritos, miembros del Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacán, SPUM, según lo acreditamos con las copias de nuestras respectivas credenciales y señalando como domicilio para recibir notificaciones la casa marcada con el número 161 de la calle Pascual Ortiz de la colonia Nueva Chapultepec de esta ciudad de Morelia, Michoacán, ante usted, con el debido respeto, nos dirigimos para manifestarle y solicitarle lo siguiente: con fundamento y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, por este conducto nos permitimos solicitar su intervención a efecto de que nos brinde el apoyo legal en la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo, el cual corre un inminente riesgo de ser mutilado a espaldas de los agremiados del Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacán, SPUM. A tal efecto, se hace una relación sucinta de antecedentes. Como gran parte de ustedes han estado participando en varias de las ruedas de prensa, voy a obviar esta lectura de los antecedentes que todos ustedes conocen, pero quiero dejar constancia de que tenemos nosotros aquí el sello de recibido de la Procuraduría
y con este documento podemos nosotros comprobar que efectivamente hemos pedido ya la intervención del Procurador del Trabajo. Y también queremos decirles que en la Ciudad de México, cuando estuvimos en la Secretaría del Trabajo, nos atendió una persona de la Subsecretaría del Trabajo y un funcionario del área de conciliación. Y en esa ocasión estuvimos analizando una serie de documentos amplios que nosotros les entregamos y empezamos por analizar el principio de huelga. Y se vio claramente que la huelga de puertas abiertas no existe y que quien declaró la huelga de puertas abiertas violó un derecho humano internacional que está establecido no nada más en nuestra Ley Federal del Trabajo y en nuestra Constitución, sino que está establecido en los derechos humanos internacionales. Por otro lado, también se nos dijo que el presidente de la Junta Local tiene, al ser miembro del sindicato, ¿por qué afirmamos esta situación? Porque el juez que trató el asunto del amparo tiene el padrón del sindicato, y aunque de manera maniobrera el sindicato planteó darle un permiso donde por ser autoridad lo relevaba de su cargo, él sigue siendo miembro del sindicato y sigue estando en el padrón del sindicato, en el mismo padrón que está depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y por lo tanto ahí queda todavía la evidencia de que es juez y parte en este caso que estamos nosotros argumentando. Entonces, otra de las cosas que también se nos aclararon es el derecho que nosotros tenemos a defender los derechos constitucionalmente irrenunciables. Por ejemplo, aprovecho para hablar del caso del SUEU. El SUEU, en este momento, no ha recibido la primera y segunda quincena de diciembre ni el aguinaldo. Y la Ley Federal del Trabajo dice claramente que, en su artículo 14, que la ley no tendrá efectos retroactivos, y están exigiéndole al SUEU que firme un convenio para poderles pagar lo del año pasado. O sea, yo les pregunto a ustedes, señores periodistas, a ustedes compañeros universitarios, a ustedes de los medios, si el convenio es del 2020 para pagar un salario pendiente del 2019, ¿no están tratándoles de dar efectos retroactivos a este convenio? ¿No están violando flagrantemente los derechos humanos, laborales y de seguridad social de los compañeros trabajadores del SUEU? En este sentido, yo creo que no se vale en una universidad que somos herederos del humanismo de Vázquez de Quiroga, que somos herederos de los principios de Miguel Hidalgo Costilla, de José María Morelos, de los principios de Melchor Ocampo, de quien guardamos su corazón y quien acuñó el nombre del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo y de muchos ilustres nicolaitas. No podemos nosotros actuar de esa manera como está actuando nuestro rector, como está actuando nuestro sindicato y como están actuando desafortunadamente muchas gentes al interior de nuestra universidad. Queremos invitar a todos los compañeros a que ya a partir de este momento le quitemos cualquier voto de confianza a nuestro comité ejecutivo, porque ya vimos en el proceso de huelga cómo incluso a partir de que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 469 dice claramente en su fracción segunda que solamente se levantará la huelga cuando se allane el patrón a todas las peticiones del trabajador y se cobran los salarios, y no se levantó la huelga una vez cubiertos los salarios, sino que hasta la fecha todavía se adeudan algunas de las prestaciones que estaban pendientes y que ahí se habían comprometido que se iban a realizar. Por ese motivo, yo les pido que llevemos nosotros a las bases esta información y que las bases ya no nos dejemos engañar de estos falsos representantes que tenemos, que lo único que quieren es llevar al sindicato a un verdadero caos. Muchas gracias. Guillermo Ramón. Sí, buenos días a todos. De hecho, ya el memorial de agravios es bastante amplio y los compañeros que me precedieron, con el uso de la palabra, se han referido a la mayor parte de ellos. Pero desde luego que hay muchas cosas que hay que subrayar y pensar. Por ejemplo, recordar que ese acuerdo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que estableció cuando se estalló la huelga en la ocasión anterior, se dijo que de alguna manera era una huelga que tendría que ser con las instalaciones abiertas,
las instalaciones universitarias. Y eso en sí mismo entraña la negación del derecho de huelga. Y desde luego, como acaba de decir el ingeniero Campillo, pues el derecho de huelga es un derecho humano. Está perfectamente señalado así en la Constitución. Vamos a ver el artículo precisamente primero, establece el carácter de derecho humano en el sentido de que, bueno, ya voy a obviar porque no quiero quitarle mucho tiempo, también sé que ustedes tienen otras, pero sí lo puedo mencionar. Miren, está establecido en las leyes, en la Ley Federal del Trabajo, cuando se habla de que es un trabajo decente. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo dice que el trabajo es un trabajo decente, y esto implica el respeto a la dignidad del trabajador. Entonces, cuando nosotros nos tratan de esa manera, ahora sí que como delincuentes, las autoridades y la dirigencia sindical están violentando la dignidad como profesores. Y el trabajo decente, dice la ley, implica también el respeto al derecho de huelga. Es muy importante esto. Y el derecho de huelga es un derecho humano, como lo es un derecho humano el derecho a la educación. Y ahí es donde está la mentira de la Junta de Conciliación en ese acuerdo al que hago referencia, cuando dice que habría colisión de derechos si se concediera que estuvieran cerradas las instalaciones por parte del sindicato cuando se estalla una huelga. En todas partes, cuando se estalla una huelga, se cierran las instalaciones, se para todo. La suspensión temporal de los servicios o del trabajo es una definición que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, y efectivamente, pues necesariamente hay paralización de actividades. Ahora, otra cosa dice, la ley dice que la huelga es una suspensión temporal, y el derecho a la educación es un derecho permanente. Hay una naturaleza jurídica diferente entre uno y otro que explica el por qué. Vamos a decir, la propia ley está estableciendo una excepción al carácter permanente del derecho a la educación. Lo está diciendo, una suspensión temporal. Si el legislador hubiera querido decir que no se podían llevar, que sería preferente, pues lo hubiera dicho, lo hubiera señalado así: es preferente el derecho a la educación que el derecho de huelga. Pero no, concede la ley que haya una suspensión temporal como lo es la huelga. Entonces es una quimera, es una mentira, es una falsedad, es una argucia que utilizó la Junta de Conciliación para hablar de eso, de que tendríamos que dar las facilidades a la universidad para que ingresara el personal. Miren, esto es una distorsión, una perversión del contenido de la ley. Hay una disposición legal que dice que en el momento de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, en ese momento queda depositaria la patronal, la empresa, queda como depositaria de las instalaciones. Pero el espíritu de esa norma se refiere al periodo de prehuelga, que va de la notificación al estallido de la huelga. Entonces, es la fase de prehuelga en donde es el depositario la patronal, pero una vez estallada la huelga, el depositario de las instalaciones es el sindicato que estalla la huelga. Y entonces, ¿de qué manera se va a proteger las instalaciones si no es cerrándolas? No es posible que uno, con las guardias y eso, pueda uno hacerse responsable. Y esto que se le agarró la palabra por algunos compañeros, por la confusión que generaron, de que unos sí estaban parando, otros sí estaban en guardia con las puertas abiertas, otros con las puertas cerradas, muy pocos, pero esto generó una confusión, un caos muy irresponsable por parte de las autoridades, tanto universitarias como gubernamentales, y por supuesto las dirigencias sindicales. Entonces, es un engaño. Miren, si ustedes leen ese acuerdo del estallido de la huelga, van a encontrar que todos los artículos que citan ahí, incluyendo los constitucionales, el primero y el tercero,
están siendo violados, es decir, un acuerdo cínico, doloso. Están siendo violados porque hacen exactamente lo contrario. Por ejemplo, se dice ahí que se otorgará la protección más amplia, dice la Constitución, al derecho de huelga. Y ellos piden que se otorgue la protección más amplia a que puedan entrar y salir los estudiantes y los maestros que quieran dar clase. Es decir, distorsionan el contenido de la norma. Podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, dice también que el tribunal y que las autoridades civiles deben dar protección a los huelguistas. Pues entonces, en lugar de eso, el presidente de la Junta de Conciliación manda pedir al director de Seguridad Social, de Seguridad Pública, le manda a que envíe elementos policíacos a los domicilios de las dependencias universitarias. ¿Cuándo se había visto esto? Es un absurdo, es una provocación, es una agresión, es una intimidación y una agresión al derecho humano a la huelga. Ahora, si estamos en esta dinámica, también se debe a la forma como se llevó a cabo todo esto. Y todo parte de la arbitrariedad cometida al interior del sindicato, en un grupúsculo se hace de la diligencia mañosamente. La mayoría estuvieron en contra de ese comité, se cuestionó mucho a través de vías jurídicas, legales, amparos, juicios, todo esto, pero el derecho es muy lento. Ese es el problema. Tenemos una legislación en términos generales demasiado lenta. A lo mejor ahí sí valdrían los famosos juicios orales, pero que efectivamente fueran expeditos para que la justicia sea pronta y expedita. Entonces no es posible que uno combata eso así tan fácilmente, porque lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, es un disparate. Para resumir, el acuerdo de la Junta de Conciliación, si ustedes leen con cuidado el artículo y leen los artículos a que se refiere, verán ustedes que los violan todos. No todos, perdón. Hay uno que no violan. ¿Saben por qué no lo violan? Pues no lo violan porque ese artículo ya fue derogado, y llegan al extremo y al ridículo de citarlo como fundamento en la motivación supuesta de ese acuerdo. Es el único que no violaron porque no existe. Es una vacilada, pues, pero, perdón, así están las cosas en la Procuración de Justicia Laboral en el Estado, en las manos de un ignorante o un doloso, no sé cómo calificarlo, del derecho. Por eso el compañero hablaba, y con cierta tristeza, de que sea egresado de nuestra universidad, y peor, que haya sido director de la Facultad de Derecho. Entonces, en manos de esa gente ha estado la formación de los abogados de las nuevas generaciones. Entonces, es triste, pues. Hay muchas cosas que se podrían decir, no quiero cansarlos, pero dejo en todo caso para si tienen alguna duda, con todo gusto, cualquiera de nosotros. No sé si el compañero quiere intervenir, el abogado, José Manuel Guerrero, Rascón, no sé si quiere intervenir. Nada más para abundar un poco más el comentario del compañero que me antecedió, del maestro Camacho. Quisiera decir que, en base a este criterio de la huelga, el artículo 217 de la Ley de Amparo establece que un orden jerárquico en las jurisprudencias los criterios jurisprudenciales que brinda la Corte, en este caso, el criterio que están aplicando en la Junta, en este caso en concreto, es una tesis aislada, es decir, es una tesis de este circuito, y están omitiendo el artículo 217 de la Ley de Amparo. Para mí esto es algo muy grave y en su momento tendremos que tomar las acciones legales ante estas omisiones de quienes fueron desafortunadamente nuestros maestros, o que están ahorita con la titularidad en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pues quisiéramos abrir ya un espacio para que ustedes puedan realizarnos las preguntas que consideren convenientes para poder responder a sus inquietudes. ¿Ustedes invitan a las bases a desconocer
Sí, sí lo existe. O sea, existe no nada más en lo que es el propio estatuto del sindicato, sino en la propia Ley Federal del Trabajo. Existen varios procedimientos. Nuestro sindicato es un sindicato constituido por secciones sindicales. Esa parte de las secciones sindicales lo regula claramente la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que las comisiones, en primer lugar, cualquier denuncia la puede recibir la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia, dentro del procedimiento y bajo el reglamento correspondiente, la turna a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. La Comisión Autónoma de Honor y Justicia tiene 15 días para poder citar a las personas que están en este caso demandadas, para que pudieran ellos argumentar lo que a su parte le corresponda, y a partir de eso ya se elabora un dictamen. Ese dictamen se puede someter o a un Congreso General de Representantes o a la Asamblea General, de acuerdo con lo que establece nuestro estatuto. Pero de acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, se puede ir haciendo sección por sección y cada una de las secciones sindicales puede emitir su propio acuerdo al respecto. Obviamente, pues se requiere de un acuerdo mayoritario ya en suma para que esto pueda tener un veredicto, pero sí se puede expulsar, se puede suspender a las autoridades conforme lo establece el estatuto. De hecho, ya hay un dictamen de la Comisión Autónoma de Vigilancia que en estos momentos tendrá que ser analizada por la Comisión Autónoma de Justicia y tendrán que emitir sanción o archivo. Estamos en ese proceso, pero también sabemos que hay secciones sindicales que están pidiendo ya la revocación de los cargos sindicales del Comité Ejecutivo, casi es ya unánime, y bueno, pues tendremos que ajustarnos a los procedimientos estatutarios. Y también ahorita me indica el licenciado Camacho que el artículo 89 estatutario habla de la destitución o revocación de los cargos sindicales a los miembros que incurran en extralimitación o usurpación de funciones, falten a la honestidad en el manejo de fondos sindicales o en la gestión representativa y lleven a cabo gestiones que lesionen intereses del sindicato en forma grave o irreparable, lleven a cabo actos de traición, entendiéndose como tales la colusión con autoridades u organizaciones antagónicas o con cualquier persona física o moral, causen daños y perjuicios graves al patrimonio del sindicato y o de sus agremiados, cometan actos fraudulentos e incumplan con las disposiciones estatutarias y acuerdos de los órganos sindicales, ¿no? También la usurpación de funciones pues merece alguna sanción. Las comisiones ya están trabajando y el llamado que hacemos es para desconocer ese convenio entre el rector y el comité ejecutivo que está depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje y que posiblemente será utilizado este próximo lunes 17 de febrero para modificar el contrato colectivo en los artículos referentes a las jubilaciones y a las pensiones. Una precisión nada más sobre esta pregunta. Nosotros nos denominamos Movimiento por la Legalidad, la Democracia y la Transparencia en la Universidad Michoacana y en el sindicato, en el SPUM. Entonces, nosotros estamos procediendo de acuerdo a la ley. Es decir, y la ley, como acabo de decirlo hace ratito, pues es muy engorrosa, es muy lento todo el proceso. Entonces las comisiones están trabajando en ese sentido, ya hay dictamen de la Comisión Autónoma de Vigilancia, ya se consignó ese dictamen a la Comisión de Honor y Justicia, y la Comisión de Honor y Justicia está valorando, está analizando este artículo 89 que le acaban de leer, es muy claro, y casi todo el artículo se los podemos aplicar. Creo que hay esta situación. Entonces, ahora, ese artículo, esa situación pues lleva a su tiempo porque la Comisión de Honor y Justicia emite dictámenes que deben ser aprobados por el CGR, el Congreso General de Representantes. Recuerdan ustedes que cuando nos suspendieron, porque yo soy uno de los suspendidos, entre comillas, de los agredidos con una supuesta suspensión de un supuesto CGR que no se dio, Congreso General de Representantes,
Entonces, ahí la ley dice, el estatuto dice que puede ser suspendido por el Congreso General de Representantes un miembro o un socio del sindicato, un asociado del sindicato, puede ser suspendido previo dictamen de la Comisión de Honor y Justicia. Y ahí está la injusticia que se cometió con quienes nos agredieron de esa manera, que nunca hubo dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, ni siquiera la denuncia ante la Comisión de Vigilancia, ni la sustanciación del procedimiento, y así arbitrariamente por sus pantalones el secretario general dice que estamos suspendidos y nos están agrediendo con prestaciones que no podemos ejercer de alguna manera porque estamos en una situación a criterio de ellos suspendidos, inhabilitados, también llaman de inhabilitados. Pero pues vean que no estamos tan inhabilitados, no estamos ni mudos ni de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo. Y además de esa situación, otra cosa que ha impedido la agilidad es que tenemos un reglamento de comisiones, tenemos reglamentos de las comisiones que están hechos para enredar las cosas. Es decir, es parte de las deficiencias internas de nuestro sindicato que un reglamento que se supone es para facilitar, para agilizar el cumplimiento de las normas estatutarias, se creó deliberadamente por los comités últimos, se creó para enredar las cosas, para hacerlo más lento y más imposible de que se pueda dar una revocación de mandato en este caso, ¿verdad? Entonces es parte de lo que quería precisar. Licenciado, quisiera hacerle algunas preguntas relacionadas con el campo que usted maneja bien, que es con más expertise en el tema jurídico, y en el ánimo de tratar de entender lo complejo y lo enredoso que se ha vuelto todo este tema. Concretamente, empecemos. Una parte del comité señala que sí fue legal la instalación y trabajo y relatorías del 37º Congreso General de Representantes. Otra parte dice no. ¿Por qué? Porque no se cumplió el quórum, porque la Comisión de Vigilancia es la que debe sancionar la legalidad de ese quórum. No lo hizo, no hay Congreso, y del Congreso es donde viene o proviene el documento que inhabilita a ti y a otros profesores. Entonces es como una víbora que se muerde la cola, porque ustedes dicen no existió, ellos dicen sí existió, y este órgano que es por encima de las comisiones del Comité Ejecutivo, el Congreso General de Representantes, es el segundo órgano político más importante del sindicato después de la Asamblea General, señalan y sacan el acuerdo mediante el cual los inhabilitan al presidente de la Comisión de Vigilancia. Luego entonces todos sus dictámenes son nulos en el entender y en el parecer de ellos. Ustedes dicen no es cierto, porque ese Congreso nunca se instaló, y eso es lo que hace a veces difícil entender. Ayer sacan un documento donde firma tanto el presidente de la Comisión de Honor y Justicia como el de Vigilancia, donde piden medidas precautorias. Me encargué de leer el estatuto de ustedes y en ningún momento señala medidas precautorias. Y tú sabes, profesor, como abogado, que lo que no está tipificado en la ley no se puede pedir. Entonces, de ahí lo complejo de tratar de entender, en el mejor de los ámbitos, para poder explicar a los jóvenes el por qué no hay clases, o por qué hay una toma, o por qué se está impugnando el levantamiento de la huelga, porque no cumplió con los requisitos, y obliga a leer el estatuto, pero cada quien le da una interpretación pues diferente, y no se puede entender esa parte. Son 8 o 9 secciones las que han determinado odontología, prepa 4, facultad de economía, derecho, el levantar bajo protesta la huelga, porque no se les fue informados, porque no se les convocó a Consejo General para levantar la huelga. Ayer lo decía el expresidente de la Junta Local, eso no existe, levantar bajo protesta una huelga, o se levanta o no se levanta, nada de que bajo protesta. Son 8 o 9 secciones de 44 secciones que integran el Consejo General con sus representaciones. Entonces, decir que es la gran mayoría la que está de acuerdo es una falsedad.
porque son 44 secciones sindicales, está en sus estatutos, está en su declaración de principios. Entonces, en el ánimo de entender esta parte, porque esto ya parece más político que jurídico, ¿cuál es la posición que ustedes asumen ante la próxima emplazamiento a huelga que se tiene el 17, el lunes? Que todavía no hay comisiones revisoras para atender una revisión contractual. Que el SEUM está esperando a que ustedes, profesores, estallen una huelga para poder ellos explotar la suya. Entonces, en el ánimo de entenderlos, de veras, converse con Manzanos, que nos explique esa parte. Lo primero, yo le invitaría a que leyera el artículo 28 del Estatuto Sindical, pero se lo voy a decir lo que dice. Ahí dice que para que se pueda realizar el Congreso General de Representantes, y así lo decía también la convocatoria, se requiere que haya una declaratoria de existencia de quórum. Entonces, esa competencia es de la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia debió declarar la existencia de quórum y dijo justificadamente que le habían obstruido, que no le habían prestado un padrón de miembros, que estaba imposibilitado de cotejar el padrón real del sindicato con el padrón de delegados, cotejarlo con las computadoras. No era posible, no se pudo hacer ese trabajo por obstrucción del secretario de organización del comité. Entonces, esas obstrucciones impidieron que él arribara a una opinión de si había o no mayoría, si todos los que estaban allí eran delegados o eran cachirules. Es decir, había muchas anomalías que no, entonces no estoy en posibilidad de declarar la existencia de quórum. Entonces, el mismo artículo 28 dice que una vez declarada la existencia de quórum, el Comité Ejecutivo declarará instalado el CGR. Entonces resulta de que como no hubo la declaratoria de quórum, pues no podía haber declaratoria de instalación. Y segundo, dice la convocatoria que se realizará el Congreso General de Representantes en tal domicilio, que es el domicilio del sindicato. Bueno, pues nosotros los que fuimos inhabilitados, entre comillas, y suspendidos, nos estuvimos todo el día esperando a que regresara, porque quienes abandonaron el lugar fueron los dirigentes del sindicato, el comité, y algunos compañeros despistados también, pues algunos pocos los siguieron. Además, la convocatoria decía que debía realizarse el evento allí, en la Avenida Universidad 1797, y resulta que un pequeño grupo de delegados y los miembros del comité se reunieron en otros lugares, que no hay mucha certeza si fue en Morelos Sur, si fue en el Centro Cultural, solamente queda como rumores. Sí, no se sabe exactamente dónde se sesionó, pero de cualquier manera, esa fue la salida que ellos dieron, arbitraria. Otra más, no nos permitieron hablar. Cuando se dio esa circunstancia, pedíamos que nos permitieran hablar, planteamos la necesidad de reponer el procedimiento, y eso era lo más razonable. Planteamos, por favor, vamos a reponer el procedimiento, no pasa nada con que haya una nueva convocatoria, que el Consejo General emita una nueva convocatoria para realizar el Congreso como debe ser. Eso era racional y legal lo que estábamos planteando. Déjenme terminar, usted se echó un buen rollo bastante largo, yo también tengo derecho. Bueno, miren, entonces, ¿qué otra cosa ocurrió? Que esa misma tarde nosotros, esperando a ver si rectificaban nuestros dirigentes, estuvimos todo el día esperando ahí a que regresaran. Y a las 5 de la tarde la Comisión de Vigilancia, como no ocurría eso, que regresaran a restablecer el procedimiento, a las 5 de la tarde la Comisión de Honor y Justicia motu propio, las tres comisiones, firmaron, pero fue la de Honor y Justicia la que se acercó principalmente a plantear, mediante un escrito, a pedirle ante un notario público, es decir, con la presencia de un notario público, a pedirle al secretario general que convocara al Consejo General, que era el facultado para emitir la convocatoria al CGR.
Entonces, lejos de eso, se aferró a que no, que existía el Congreso, por los pantalones. Incluso en el acta destacada correspondiente se le preguntó que diga, al interpelársele, se le dijo que diga si es cierto que no había, que no hubo declaratoria de quórum, y dice sí. Segunda, diga si es cierto que no hubo instalación del Congreso, y dice sí. Y ahí está el documento, si quiere, por ahí se lo enseña el ingeniero Carpillo. A algo le dijo que no, profesor. ¿Cómo? A algo le dijo que no la comisión, a algo les han dicho ustedes, la Comisión Autónoma de Vigilancia o la de Honor y Justicia, que no. Sí, ¿A algo? sí. La Comisión de Honor y Justicia lo que nos dijo no, es que nosotros no tenemos procedimiento instaurado ante la comisión, lo cual quiere decir que fue arbitraria la suspensión o inhabilitación. Eso fue lo que nos dijo. Eso es lo que es complejo, pues, para ¿Por qué entender. complejo? Porque, profesor, ¿Por qué? yo, su servidor, supe que fue el centro cultural universitario en la reunión, no porque es un espía, sino porque seguí los camiones que salieron de allá mientras ustedes mantenían una toma, protesta, un campamento, como se le llame. Eso fue el día siguiente. Por eso. ¿Quiere que le todos cuente sabíamos- también lo que pasó al día siguiente? pero todos sabíamos- Fuimos temprano a la hora a presentarnos, a ver si ahora rectificaban. ¿Y ahí qué pasó? Y pasó que nos quedamos esperando, no llegó más que el secretario con unos autobuses a cargar gente a otro lado, no supimos a dónde se fue. Entonces nos tuvimos que quedarnos en lugar de las decisiones aquí. Pero hay muchas anomalías. Mire, la convocatoria misma nombró a 2 escrutadores. Y si usted lee ese artículo 28, ahí dice que en esa sesión, en esa reunión de delegados, lo que debe ocurrir es que se nombre una directiva formada por un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Luego de eso, el Consejo General, que también fue cómplice en ese momento, el Consejo General nombró 2 escrutadores. Así que ellos llegaron ya con 2 personas que no habían electo, que no habíamos electo los delegados, 2 personas nombradas como escrutadores desde fuera, por alguien que no tiene competencia para eso, porque la competencia era de los delegados. Entonces, como esa le puedo contar muchas más. Ya lo tomamos un cafecito. Yo lo único que puedo decir y que nos consta es que no hubo tal congreso, que no podemos actuar fuera de nuestros estatutos, de nuestras convocatorias y de nuestra norma. Eso es lo que nosotros percibimos. No se cumplieron los requisitos y hay evidencias. Hay sesión de Consejo General este lunes para definir un estallamiento a huelga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué van a hacer este lunes en Avenida Universidad, donde está la sede, la instalación de las instalaciones del sindicato? Es un Consejo General para definir un desplazamiento a huelga. ¿Qué es lo que van a pedir al Consejo General? Eso ya le corresponde al Consejo General. Yo quisiera terminar de responder. Tú pediste una respuesta con peras y manzanas. Y yo quiero completar lo que dice el licenciado Camacho, o complementar. El artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo dice: sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Nuestro sindicato no nos está defendiendo nuestros intereses. El artículo 357 dice: los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas, con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Y si el estatuto de la misma, como ya lo dijo el licenciado Camacho en su artículo 28, dice: una vez que el presidente de la Comisión de Vigilancia informe de la existencia del quórum legal, el Comité Ejecutivo declarará instalado el Congreso General de Representantes, solicitando proposiciones para la integración del presidio. Está muy claro en la Ley del Trabajo, está muy claro. Yo no sé por qué las confusiones, porque no hay lugar a esas confusiones. Ahora, con respecto a la posición que preguntas, de acuerdo con nuestro propio estatuto, cada uno de los miembros del Consejo General debe consultar a las secciones sindicales, y es a las secciones sindicales a las que les corresponde decidir sobre esa huelga que está emplazada para el día 17. Entonces, yo sinceramente no tengo una bolita mágica para adivinar lo que las secciones sindicales van
a poder decidir. Pero lo que yo sí quiero aprovechar este medio es pedirle a mis compañeros de la universidad que decidan, porque no decidir o decirle al Consejo General que se les da un voto de confianza para que ellos decidan es continuar con esta serie de arbitrariedades. Yo le pido a mis compañeros universitarios y le pido a ustedes hacerlo así, saber que sea cada uno de los miembros del sindicato el que tome la decisión de qué hacer en esta próxima revisión contractual, y yo creo que de una manera consciente, con la información suficiente, pues cada uno de nosotros en nuestra propia sección sindical debemos de votar lo que consideremos que sea conveniente y que no olvidemos lo que está en la ley. El artículo 14 claramente habla de la no retroactividad de la ley. La propia Constitución habla de que los derechos no son, o sea, son derechos irrenunciables. Entonces tomemos todo eso en cuenta. También el propio artículo 123 de la Constitución dice claramente que cualquier renuncia es nula a los derechos laborales. Entonces, ese tipo de situaciones yo sí les pido que las tomemos en cuenta. El artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo también habla claramente de la nulidad de cualquier decisión que vaya en contra de la renuncia de los derechos laborales. Y ahí es donde yo les pido que de manera responsable nuestros compañeros miembros del sindicato en sus secciones sindicales decidan lo que consideren que debe de ser el futuro de sus derechos laborales y que se sujeten a lo que establece la ley. Insistiría nada más, profesor, insisto, el lunes hay reunión del Consejo General donde se aprueba una orden del día, donde se ofrece al final quien quiera hablar, y en este caso, en esa parte de temas generales, van a hacer ustedes la propuesta al Consejo General de que quite el voto de confianza al comité ejecutivo del sindicato, porque no haya esa parte, que no. Entonces, ¿qué es lo que se va a pedir? Mire, voy a responder a la pregunta que es lo que está planteando. ¿Qué vamos a hacer? Yo le respondería a usted, ¿por qué no hace esa misma pregunta a la dirigencia del sindicato? Sí, le voy a decir por qué. Porque ellos debieron hace días haber convocado reunión del Consejo General para plantear cuáles son las ofertas que existen, para que se den las reuniones también de las secciones sindicales, las asambleas seccionales, y ahí se discuta democráticamente si se acepta o se rechaza lo ofertado por la autoridad. Es decir, ¿qué nos oferta? ¿No? Profesor, es que trato de entender esa parte, que hablen en el mejor de los ambientes, convocados a las secciones para que dijeran si aprobaban o no la propuesta de abonos de pagar del sector. ¿Y qué dijo el Consejo General? ¿Qué dijeron las 44 secciones? Nada más ya para concluir. Pagando y levantando, ¿no? Yo nada más. Se empieza a pagar y abandonan las guardias. Yo respondería una cosa, independientemente de la opinión que tú tengas, muy respetable. Yo les pediría que tomáramos en consideración que el secretario general de este comité, es Julio, por cierto, emite una convocatoria en donde solicitan observaciones u opiniones al régimen de jubilaciones y pensiones. La causa de pedir del secretario general es esa. Luego entonces, cuando se llevan a cabo las asambleas, se nos pidió únicamente observaciones u opiniones, no se nos pidió la mutilación o la modificación al contrato colectivo de trabajo. Entonces, en base a esa causa de pedir, yo creo que están contestadas ahí varias cosas porque el comité no ha hecho lo propio con relación a este punto. ¿Sí? Le agradecemos mucho su presencia. ¿A partir de qué momento debieron haberse instalado ya la comisión revisora? Prácticamente en la fase de prehuelga es donde se debe de instalar, pero miren, esta parte que acaba de decir el licenciado José es importante. Nuestro sindicato está formado por secciones sindicales. Entonces, si estamos formados por secciones sindicales, lo menos que se tiene que hacer es consultar a las secciones sindicales. Y si, como dice Vladimir, está ya citado el consejo para el lunes, entonces se ve claramente la tendencia de no tomar en cuenta a las secciones sindicales. Y ahí es donde nosotros tenemos que exigir que si nuestro sindicato está constituido por secciones sindicales, se debe tomar en cuenta las secciones sindicales, porque esa es la constitución esencial
Y esa es la estructura esencial de nuestro sindicato. Entonces, es una violación más que está dando el Comité Ejecutivo. Hacemos un llamado, ese es el punto de esta reunión, a las secciones sindicales para declarar nulo el convenio celebrado entre el Comité Ejecutivo y el rector por ser ilícito y contrario al contrato colectivo de trabajo 2019 y a los estatutos, ya que no fue aprobado por ningún Congreso General de Representantes y se pretende indebidamente la modificación de cláusulas del contrato colectivo referentes a pensiones y jubilaciones que tampoco fueron aprobadas en un Congreso General, ni tampoco el proyecto de contrato colectivo 2020. Gracias. Y al respecto quiero yo agregar que la cláusula cuarta del contrato colectivo dice: el presente contrato colectivo de trabajo se celebra por tiempo indeterminado y será revisado cada año precisamente en el tercer lunes del mes de febrero, debiendo ser las siguientes revisiones en febrero del año 2020, salvo lo dispuesto por la primera cláusula transitoria. Entonces, quiero decirles a mis compañeros que el hecho de que no se vaya a la revisión contractual no nos afecta, más bien nos afecta que nos vayamos a la revisión contractual y solapemos que reduzcan los derechos laborales y de seguridad social, los derechos humanos que ya tenemos establecidos y que son constitucionalmente irrenunciables. Entonces estás invitando a la prórroga. Estoy invitando a la participación de las bases, o sea, creo que fue muy claro.